Rosco de Orestes. Empieza por A. Se dice de la persona que en todo ve peligros para su salud o se imagina que son graves sus dolencias más leves. Aprensivo. Empieza por B. Sitio o terreno lleno de barro o lodo. Barrizal. Empieza por C. En la India, grupo social al que se pertenece por nacimiento, y que, dentro de una etnia, se diferencia por su rango. Casta. Empieza por D. Presentarse una compañía teatral o un artista por primera vez ante el público. Debutar. Empieza por E. Apellido de la escritora autora de la novela Ocurrió a orillas del río. Ekman, Kerstin. Empieza por F. Acróbata que realiza ejercicios sobre la cuerda floja o el alambre. Funambulista. Empieza por G. Sopa fría elaborada con tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal, que es propia sobre todo de Andalucía. Gazpacho. Empieza por H. Tienda donde se venden plantas medicinales. Herboristería. Empieza por I. Insignificante por pequeño. Irrisorio. Empieza por J. Cada una de las piezas laterales de las que forman el hueco de una puerta o ventana. Jamba. Empieza por L. Alud. Gran masa de nieve que se derrumban los montes. Lurte. Empieza por M. Vehículo automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar. Moto. Empieza por N. País asiático con capital en Katmandú. Nepal. Contiene la ñ, líquido en que se sumerge un objeto para recubrirlo de oro o plata. Baño. Empieza por O. Perteneciente o relativo al trabajador. Obrero. Empieza por P. Nombre artístico de la cantante que publicó su primer álbum en 1987, el cual incluía la canción Mercedes Boy. Pebles. Contiene la Q. Investigación o indagación que se hace de algo para averiguar la realidad de ello y su circunstancia. Pesquisa. Empieza por R. Camino o dirección que se sigue para llegar a un lugar. Rumbo, ruta o recorrido. Empieza por S. Pez marino comestible parecido al arenque, muy corriente en España. Que suele prepararse asado o en conserva. Sardina. Empieza por T. Pila o porción de cosas apiladas en orden. Tonga. Empieza por U. Gerundio del verbo usurpar. Usurpando. Empieza por V. Cualidad buena o positiva de alguien o de algo. Virtud. Contiene la X. Ruptura violenta y estruendosa de algo provocada por un incremento brusco de la presión interior. Explosión. Contiene la Y. Deporte entre dos equipos que consiste en introducir una bola o disco en la portería contraria con un bastón adecuado. Hockey. Empieza por Z. Soldado de un cuerpo destinado a los trabajos de excavación. Zapador. Rosco de Marian. Empieza por A. Tierra fina, formada por silicato de aluminio que al humedecerse se hace moldeable y se emplea en cerámica. Arcilla. Empieza por B. Resalto que se coloca en una calzada para obligar a los conductores a reducir la velocidad. Badén. Empieza por C. Cinta de celulosa o plástico transparente, adhesivo por uno de sus lados, que se emplea para pegar. Celo. Empieza por D. Magnitud medible en un espacio. Distancia, o dimensión. Empieza por E. Meter personas o mercancías en un barco, tren o avión. Embarcar. Empieza por F. Apellido del eclesiástico que fue arzobispo de Canterbury entre 1945 y 1961. Fischer, Geoffrey. Empieza por G. Semilla y fruto de los cereales. Grano. Empieza por H. Parte superior y lateral del tronco del ser humano de donde nace el brazo. Hombro. Empieza por I. Que ejecuta algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Imitador. Empieza por J. Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen. Jurisprudencia. Empieza por L.
unidad de volumen equiparable al decímetro cúbico. Litro. Empieza por M, viento periódico propio del Océano Índico que sopla unos meses en una dirección y otros, en la opuesta. Monzón. Empieza por N, país africano con capital en Abuya. Nigeria. Contiene la ñ, armadura de hierro que llevan las locomotoras en la parte delantera para apartar los objetos que impiden la marcha. Miriñaque. Empieza por O, aceitoso, que tiene aceite. Oleoso. Empieza por P, dedo del lado interior de la mano, que se opone a los demás para agarrar. Pulgar. Contiene la Q, en algunos deportes, asiento donde permanecen los jugadores suplentes y el entrenador durante el partido. Banquillo. Empieza por R, seudónimo con el que también fue conocido el pintor y diplomático Gabriel Durán. Romaní. Empieza por S, aparato instalado en el cuarto de baño para la higiene personal, como el lavabo. El bidé o el retrete. Sanitario. Empieza por T, pared o muro que cercan un lugar. Tapia. Empieza por U, toma de conexión universal muy usada en ordenadores y otros dispositivos electrónicos. USB. Empieza por V, abonar las tierras de labranza. Viciar. Contiene la X, se dice del alumno que solo permanece en el colegio o escuela durante las horas de clase. Externo. Contiene la Y, comerciante o empresa que vende, compra o contrata al por mayor. Mayorista. Empieza por Z, paso largo que se da con movimiento acelerado o por tener las piernas largas. Zancada.